Dios quiere revelarse en tu vida. ¿Sabías eso? Que Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Él quiere que lo conozcas como Padre, no nada más como el Jehová de los ejércitos, el Yahvé, etcétera. Por eso en la Biblia encontramos esa palabra de Abba, Padre, ¿verdad? Papito o papito lindo o mío, ¿verdad? Porque ahí revela lo que Él es para nosotros. Y todos necesitamos conocer más de Dios, sinceramente. Y esa es parte también de nuestra vida terrenal, conocer a Dios. Y hay una búsqueda, creo yo, incansable de parte del hombre, el buscar a Dios. Y siempre tiene algo nuevo que desea que descubramos de Él. Y eso es lo más interesante. A mí me llama la atención que siempre hay algo nuevo que podemos descubrir acerca de Él. Y cuando hablo acerca de Él, yo quiero que puedas entender que me refiero a no nada más a lo que Él es, sino todo lo que Él nos ama y todo lo que Él desea de parte de nosotros. Porque el enemigo, si hay algo que él lucha tanto, es que tú no puedas eh, 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 tener ese conocimiento de lo que Él es para nuestra vida. Cuando uno descubre eso, de verdad que uno le sirve incondicionalmente a Él. Así que quiero hablarles del diálogo espiritual que se conoce como la oración personal. Si alguien me preguntara a mí, pastor, defíname con una palabra qué es la oración, yo la defino con la palabra diálogo. Hay muchas cosas que tenemos que conocer acerca de la oración. La oración, lo primero que tenemos que conocer y entender es que no es un monólogo. No es un monólogo religioso que se repite para los hermanos religiosos. Porque a veces parece que cuando estamos en una reunión y nos piden orar, estamos compitiendo quién usa palabras más rebuscadas o más difíciles o más complicadas, ¿no? La cosa es demostrar que yo me escucho más espiritual, ¿verdad? Entonces es como un plus a mi vida como cristiano. Y nos pasa, creo, a todos, ¿verdad? La oración es la posibilidad de hablar, conversar, platicar, charlar con Dios como cuando platicas con un amigo. Digamos que cuando platicas con un amigo, impostas tu voz y cambias tu tono y usas palabras, ¿verdad? Raras. No, eso no sucede, ¿verdad? Cuando platicas con un amigo con mucha confianza, eh, eres tan genuino que dices cosas que se te salen a veces así, ¿no? ¿Les ha pasado? Y eso es la oración. ¿Sabían eso? Y es lo que menos practicamos como cristianos. La oración es escucharlo a Él para discernir su voluntad y que Él nos revele el plan que tiene para cada uno de nosotros. Tristemente, muchas veces no conocemos la voluntad de Él y como consecuencia, el plan maravilloso, precioso que Él tiene para cada uno de nosotros, no lo conocemos, no es manifestado a nuestra vida o muchas veces nosotros no lo sabemos y como consecuencia, ¿qué hacemos? Nuestro propio plan, un plan imperfecto que nos lleva a cometer un montón de errores y Él tiene un plan perfecto, ¿verdad? Que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. La oración es la capacidad de tener la disposición y actitud para aprender de él o de otro. El diálogo es entonces la capacidad de tener esa disposición que tiene que ver con el deseo de aprender, de crecer y de tener la humildad para tener esa actitud correcta de escuchar para aprender de otro o escuchar lo que el otro me tiene que decir en este diálogo en el cual interactuamos, ¿verdad? Y decimos cosas yo con la otra persona. Esa es
la oración. Y tristemente no capturamos este concepto, no capturamos esto, no capturamos esta verdad acerca de la oración. A veces lo que la religión nos ha enseñado es que la oración se reduce tan solo a hablarle a Dios y decirle cosas y pedirle un montón de cosas a Él. Y nos quedamos casados con esta idea. Y es como que lo aprendemos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y entonces en nuestras oraciones hablamos y 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 hablamos. Y esa no es la oración. Si somos honestos, muchas veces nuestro acercamiento en oración es para traerle una lista de mandados o pedidos que queremos que Él cumpla. Señor, te pido esto y te pido esto y lo otro, y esto es lo que necesito, y le enseñamos una lista, ¿verdad?, bien larga de un montón de pedidos, de peticiones, de cosas que le llevamos al Señor. Nuestra lista de peticiones es interesante que la acompañamos con palabras y frases que se oyen muy espirituales. Nos pasa. Yo lo he escuchado como: declaro en el nombre de Jesús que tú darás esto y esto. O decreto por el poder de Dios que será y darás esto y lo otro. Pero estoy hablando de un diálogo personal con Él. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. ¿Puedo escuchar un buen amén? Si usted me está entendiendo o yo me estoy explicando. Es un diálogo, no es un monólogo. Y en un diálogo, cuando una persona habla, ¿qué pasa con la otra? Se calla, ¿verdad? En un diálogo, cuando una persona habla, el otro calla. ¿Por qué? Porque tiene que escuchar. Y viceversa. Después viene mi turno, yo hablo y la otra persona calla para poder escucharme a mí. Ese es un diálogo. Y la otra cosa importante en un diálogo es hacer preguntas, porque pedimos pero nunca preguntamos, para que responda y entonces yo pueda guardar silencio. Pregunto: ¿hace cuánto no le haces preguntas a Dios? Porque estamos tan empecinados en pedirle, que no le preguntamos cosas acerca de nuestra vida. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué decisión he de tomar acerca de este proyecto, de este negocio o de estas decisiones que he de tomar en mi vida? Entonces nosotros hablamos, pero ¿cuánto tiempo hace que tú no le preguntas acerca de tu vida en general? Y eso es preocupante porque nos hace que, como hablamos y hablamos y no preguntamos, no sabemos qué respuestas Dios tiene acerca de nuestra vida o de las cosas de nuestra vida. No sé si me explico ahí. Pasa, ¿no? ¿Hace cuánto no le haces silencio o no haces silencio en la presencia de Dios y esperas que te hable, por ejemplo? Hay tanto ruido que no escuchamos la voz de Dios. Y luego a eso le sumamos que no guardamos silencio porque hablamos tanto que no escuchamos la voz de Dios. La oración debe de reflejar el poder de Dios. ¿Sabían eso? Y tristemente lo que menos reflejamos es el poder de Dios. La oración es poderosa y yo escucho, y porque lo hemos dicho en la iglesia, y que es poderosa, sí, pero el poder de Dios se debe reflejar y manifestar en nosotros, en nuestra vida. Tú no puedes hablar del poder de Dios si no está manifestado en ti, pues. Y la oración refleja el poder de Dios. Lo vemos, por ejemplo, con los hermanos que solo cuentan su testimonio de conversión, ¿verdad? Normalmente eso hacen. Le dicen: ¿cuál es tu testimonio? Platícame acerca de tu vida. Y bueno, yo andaba en las drogas y tenía una vida terrible, era un desastre porque defraudé, hice esto, y empiezan a contar todas sus terribles
¿verdad? Cosas que hacían, etcétera. Pero un día le entregué la vida a Jesús y eso está bien. El problema es que eso sucedió hace 10, 15 años, 20 años, 5 años, quizás 2 años. Ya tiene rato, ¿no? Déjame decirte que de parte del Señor que tu testimonio más poderoso, no es lo que Dios hizo en el momento de tu conversión. Tu testimonio más poderoso es que está haciendo Dios contigo ahora. Es el testimonio más poderoso. ¿Qué está haciendo Dios contigo ahora? No vivas del recuerdo del pasado, ¿verdad? De por sí que tenemos un montón de cosas que no hemos podido dejar del pasado, las malas mañas. No, y algunos traen sus malas mañas a la iglesia, pues. No han podido, sus traumas, sus complejos, etcétera. Y eso le sumamos que no caminamos en el poder de Dios. Imagínense, eso es terrible. Entonces, tu testimonio más poderoso es que está haciendo Dios ahora. Yo te pregunto, ¿qué está haciendo Dios ahora contigo? Podrías decir y hablar del testimonio de lo que Dios está haciendo ahora. Y ahora es hoy. Incluso yo creo que hace un mes ya es tarde, ¿no? Hoy, en la mañana, ayer todavía te doy chance, ¿no? 3 días antes, pero no más. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Estás experimentando el poder de la resurrección? Porque mucha gente no entiende eso. Yo cada vez que reflexiono en la resurrección de Jesús, lo que eso significa para mi vida y para la humanidad, yo no cabe duda que eso es poderoso, porque en la resurrección hay un poder muy, muy grande. Es que no sé cómo describirlo, pero es poderoso porque Él venció a la muerte, Él venció a Satanás, Él venció al pecado, y entonces cabe y se entiende la frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? O sea, si el poder de la resurrección, ¿verdad?, nos dio a nosotros el poder también, ¿verdad? Porque es gracias a ese acto glorioso y sublime que nosotros todo lo podemos en Cristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo, las promesas poderosas de Dios están en nuestra vida y ahí está, ¿verdad?, la esencia del poder de Dios. ¿Cuál es entonces tu testimonio del aquí y el ahora? ¿Estás disfrutando las misericordias de Dios cada mañana? Porque hay gente que vive con culpa. La misericordia de Dios cada mañana es la gracia de Él sobre nosotros, ¿verdad? El famoso borrón y cuenta nueva. Hay gente que no vive así. Está esperando el día de mañana para echar pleito, ¿verdad? Y juzgar a todo mundo. Y cómo se comporta y sentirse él mal o qué sé yo. Pero ¿y dónde queda la misericordia de Dios que es nueva cada mañana? Y ese borrón y cuenta nueva es para emprender algo nuevo, mejor que ayer, ¿o no? ¿Estás viviendo una vida plena en una relación con Dios? O sea, esa relación, de ese diálogo que estableces con Él y que te da esa confianza que tú tienes. Porque a veces confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestras habilidades, ¿verdad? Y eso es muy común en los seres humanos. Entonces tú crees que no necesitas de Dios y que tu dependencia no es de Dios, sino que tu dependencia es de tu capacidad, de tu habilidad, ¿no? Es que tú eres muy bueno para los negocios, eres muy bueno para lograr eso, eres muy bueno. No, es el poder de Dios, es Él, es Él. Entonces eso se logra cuando vives una vida plena en esa relación que tienes con Él, porque todo lo que tenemos es de Él, para Él y en Él. Eso dice la Biblia. Es más, Dios nos ha dado un montón de talentos y habilidades que ni siquiera usamos. Y se tienen que usar y se usan para su gloria, no para la mía. ¿Verdad? O sea, qué bendición que Dios me dé la habilidad de ser un gran empresario, de hacer negocios, pero no es para mi gloria, es para la gloria de Él.
porque contribuyo, ¿verdad? Y lo mismo en la alabanza, ¿verdad? No es el don o el talento, la habilidad de tocar un instrumento, etcétera. No es para mi gloria, no es para que yo me luzca y todos me vean aquí como el gran artista, ¿verdad? No, sino es para su gloria, la gloria de Él. ¿Estás disfrutando el regalo de la vida? ¿Cuántos disfrutan la vida? Y vives cada día como si fuera el último de tu existencia, así apasionado, haciendo un montón de cosas por decir, ¿verdad? Pero es tanta la pasión que disfrutas lo que haces y no te da el día, ¿no? Dices, ay, ojalá el día durara un poco más porque, y además tienes así como que el ímpetu, la energía, el entusiasmo, ¿verdad? Porque de una manera natural vives ese día como si fuera el último de tu existencia. ¿Eh? Pero a veces los cristianos están todos, ¿verdad? No, decaídos, tristes, dejando todo para mañana, ¿verdad? No sé si están deprimidos o parecen deprimidos, pero uno los ve y dice uno, Dios mío, ¿verdad? No parece que disfrute la vida, no parece que le da gracias a Dios por el regalo de la vida, ¿verdad? Uno dijera, bueno, ¿qué le hacemos? Lo mandamos al Señor porque de verdad nos va a contagiar. Se me acercan hermanos que me dicen, pastor, usted predica que Dios dijo esto y dijo lo otro, que Dios le habló y más, ¿no? Pero a mí Dios no me habla. ¿Cómo es eso de que Dios le habla? Porque no pasa eso conmigo. Y entonces me empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y me cuentan historias de su vida que no terminan y bla, 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 bla. Y yo pienso, ¿cómo le va a hablar Dios si no se calla esta? Porque hemos hecho de la oración un monólogo. Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Es más, cuando callamos por cualquier otra razón, porque estamos pensando en algo que tenemos que resolver, un problema, increíblemente, tú te das cuenta que Dios te está hablando, que siempre te quiso hablar. Es como si tendría que pasar una tragedia para entonces escuchar la voz de Dios. A veces cuando yo voy, dizque de vacaciones, bueno, o a descansar, mi mente no descansa porque me relajo porque salgo de mi entorno y de mi dinámica de vida, pero cuando estoy así en la orilla del mar, en una playa virgen, ¿verdad? Con un coco aquí, así. Quizá alguien podría pensar, el pastor está ahí durmiendo y pensando en la inmortalidad del cangrejo, pero no, estoy recibiendo un montón de mensajes de parte del Señor. Me dice, tienes que hacer esto en la iglesia, tienes que hacer lo otro. Y yo le digo, Señor, vine a descansar. Y él me dice, pero tu mente no se cansa, así que es que has hablado mucho y hay mucho ruido y te tengo un montón de cosas que te he dicho, te quiero decir, pero nunca tienes tiempo y ahora que hay tiempo te voy a decir. Y me descargo un montón de cosas, ¿verdad? No sé, ¿les ha pasado a alguien algo así? ¿Verdad? Y entonces tomas decisiones gracias a que Dios te habló, pero fue ese espacio que se dio. Espero que no sea a través de una tragedia, sino sea a través de esa búsqueda, o ese diálogo o esa relación que tú tienes con Dios, ¿verdad? Pero si hablas tanto, pues es difícil. Ojo, ¿será que quieres el consejo de Dios o quieres darle consejos a Dios? Porque a veces hablamos tanto que parece que no esperamos el consejo de Dios, sino que nosotros queremos darles consejos a Dios de lo que tiene que hacer acerca de nuestra vida. Y es muy común que eso sucede en nuestra oración, ¿verdad? Como no callamos, no esperamos el consejo de Dios y entonces terminamos en nuestra oración, nuestro monólogo, diciéndole o aconsejándole a Él qué tiene que hacer acerca de nuestra vida. Pues si Él es Dios, ¿cómo le voy a aconsejar a Dios qué tiene que hacer acerca de mi vida, no? Es absurdo, pero se da. Ahora, ¿qué será más poderoso? ¿Decirle a Dios lo que tiene que hacer
o dejar que Dios te diga lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es más poderoso? Dejar, ¿no? Que Dios te diga qué tienes que hacer. Ahora, ¿tú sabes lo que Dios dice que tienes que hacer? Yo me sorprendo porque conmigo mismo, porque yo creo, eso no tengo la convicción, pero mucha gente no sabe que Dios le dice que tiene que hacer, por eso no sabe qué hacer. Pero Dios tiene un plan para nosotros y Él nos quiere decir lo que nosotros tenemos que hacer. Usted no impresiona a Dios cuando llega con la voz impostada y con gritos y citando pasajes de la Biblia. No, la oración es un diálogo que podemos disfrutar con nuestro Padre, que nos ama y que tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y que es paciente con nosotros, ¿verdad? Porque somos torpes, necios, rebeldes, indiferentes, como niños malcriados. Eso es lo que somos. ¿Será que estamos tan acostumbrados al ruido del mundo que no escuchamos la voz de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero siempre es bueno apartar un tiempo para escuchar la voz de Dios. Y puede ser en cualquier momento y puede ser en cualquier lugar. Lo importante es estar atento a lo que Él te quiere decir, porque puede pasar el tiempo y pudiendo haber hecho muchas cosas y haber tenido muchos logros y haber cumplido o tener cumplimiento con el plan que Él tiene para tu vida, no se logra y el tiempo no perdona. Y entonces se cumple la escritura que llegan los días en los cuales no tengo contentamiento, ¿verdad? Porque aunque logre algo, no estoy satisfecho y no voy a poder vivir una vida plena. Por eso, mientras más joven, ¿verdad? Y tenga la oportunidad de escuchar a Dios, mejor, mucho mejor. Y a veces ese escuchar de Dios en ocasiones, de verdad, que es lo que nos sostiene, ¿verdad? Y nos ayuda en un futuro. Porque yo no estuviera aquí si hace más de como 30 años yo no hubiera escuchado la voz de Dios. Cuando Él me pidió que le sirviera a Él. Pero fue un momento de lucidez, ¿eh? Porque normalmente no. Porque el ruido del mundo es muy fuerte y nosotros hablamos tanto que no escuchamos la voz de Dios. Pero fue un instante que Dios me habló. Y ese escucharlo, Él cambió mi vida para siempre.